Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a mostrar una semana entera de mis entrenamientos, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, que en este caso es carrera. También os voy a mostrar cómo modifico los entrenamientos, las dobles sesiones, cuando tengo que hacer una carrera que ya tengo planeada. Visteis en el vídeo anterior algo muy por encima, pero hoy en este vídeo os voy a mostrar los ejercicios que hago en el día de tirón, los ejercicios que hago en el día de empuje, en el día de pierna, qué sesiones hago los días que tengo el entrenamiento de resistencia, en este caso carrera, si hago series, si voy a una sesión más a buscar el umbral, si voy un poco más a buscar la zona 2, zona 3. En este vídeo os voy a explicar todo esto bien detallado y sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos a comenzar de manera que empecemos por el día 1, que es lunes. Es el día de tirón donde solo hago ejercicios de fuerza. En este caso es calistenia o street lifting. Quiero remarcar que yo iba al gimnasio a entrenar street lifting, porque es más cómodo obviamente, pero cerraron el gimnasio de manera temporal y he tenido que un poco adaptarme otra vez al parque. Entonces no practico street lifting de momento, pero cuando abran otra vez el gimnasio volveré otra vez a la rutina y volveré otra vez a incorporar diferentes ejercicios. Vale, el primer día es lunes, día 1, día de tirón, no hay nada de cardio. El primer día va enfocado a los muscle ups lastrados y dominadas lastradas y un poco de trabajo accesorio. En este caso podría ser algo de remo unilateral a una mano. En el caso del gimnasio lo haría con mancuerna, pero como voy al parque lo hago en anillas, como vais a ver a continuación. También un poco de trabajo accesorio de front lever raises para trabajar un poco también la aleta dorsal. Este ejercicio para mí es fundamental para mejorar el muscle up. Es un trabajo el lunes un poco más de fuerza. Casi todos los trabajos son de fuerza, menos el viernes, que hago un trabajo un poco más de hipertrofia. Pero como he dicho, el lunes hago mucho en los muscle ups lastrados y en las abdominales lastradas. Pero no me paso con el volumen de entrenamiento, ya que es una sesión donde fatigo mucho el sistema nervioso. Entonces lo que no quiero es ir fatigado también el martes. But to me, girl, you're so much more than gorgeous, so much more than perfect. Right now I know that I'm not really worth it. If you give me time, I can work on it. Give me some time while I work on it. Losing the patience, and girl, I don't blame you. The head's in rotation, you're waiting for me. Look at my face while I fuck on your waist, cause we only have one conversation a week. That's why your friends always hating on me. Fuck them, though I did this all by myself. Matter of fact, I ain't never asked no one for help, and that's why I don't pick up my phone. None of my exes is over the beat. Nobody flexing as much as I be. That's why she texts me and tell me she love me. She know that someday I'll be over the sea, making my money and smoking my weed. I think it's funny, she opened up to me, get comfortable with me. Once I got it coming, I love her, she love me. I know that I'm nothing like someone the family want me to be. If I find a way, would you walk it with me? Look at my face while you're talking to me, cause we only have one conversation a week. Can I get one conversation at least? Shout out to everyone making my beats. You helping me preach, this music's the only thing keeping the peace when I'm falling to pieces. Look at the sky tonight, all of the stars have a reason to shine.
rhythm like mine and I'm falling to pieces. Look at the sky tonight. All of the stars have a reason to shine. A reason like mine and I'm falling to pieces. Look at the sky tonight. All of the stars have a reason. Vale, martes es el día 2, día de empuje, donde me enfoco solo en los dips y un poco de trabajo accesorio. También me enfoco en el press banca, en este caso cuando voy al gimnasio, de trabajo accesorio enfocado en la calistenia, con el peso corporal. También añado flexiones lastradas en anillas, o lo puedo hacer también en paralelas. Hago algo también de press militar con kettle o con mancuerna, en este caso en el gimnasio, elevaciones laterales, en este caso en el gimnasio, pero si no, en el parque puedo hacer algo de pike push-ups, handstand push-ups, subida a pino también, y puedo hacer también algo de muscle ups lastrados el día de empuje. Pero normalmente este día, si no lo hago en el gimnasio, lo hago en casa, porque es donde tengo a disposición más material en casa para realizar este tipo de entrenamiento. Las semanas que puedo tener doble sesión, lo añado aquí. Entonces es una sesión de cardio donde simplemente voy tranquilo, easy run, lo llamo así. Suelo hacer entre 7 o 8 kilómetros a un ritmo donde yo me fije en el índice de esfuerzo percibido de un 6, un 7 como mucho de índice de esfuerzo percibido, un poco menos, un 5 a lo mejor. Voy tranquilito, zona 2 a lo mejor de cardio y ya está. Bueno, hoy martes le estamos dando a empuje, tampoco muy pesado, pero bueno, con el método Charles Poliquin. Y vamos a ir a 7 repeticiones sin parar. No sé si saldrá a las 7, al ser la última serie. Estoy descansando 4 minutos. Han salido 7, descanso 10 segundos y hago una rep más, así hasta llegar a 10. Así, con este peso, normalmente no soy capaz de hacer 10 repeticiones, pero haciendo este método puedo llegar a 10. Me enfoco más también en la hipertrofia aparte de la fuerza. Método efectivo para tirar un poco más de repeticiones con un peso elevado. Y 10. Ahora voy a pasar a flexiones, push-ups, lastradas, ¿vale? Bajo las paralelas, me pongo la silla y me pongo el lastre en la cintura. También suelo utilizar el método headboard, creo que se pronuncia así, de 8×2, y después realizar series de 8 series a 2 repeticiones, más o menos a tu 80% o incluso más, y cuando hagas 3 repeticiones subir el peso. Y sí, son 8 series, es una locura, pero lo he probado con la sentadilla y me gusta mucho porque vas mandando señales a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, para que se vaya acomodando, por así decirlo, para que se vaya activando, y sobre la serie 4 o 5
empiezas a tirar bastante bien. A mí lo que me pasaba es que cuando llegaba la serie, cuando hacía 4 series, lo normal, lo típico, las típicas 4×12, cuando llegaba a la cuarta serie es cuando más tiraba. Y era en plan, vale, pero ya se me acaba el ejercicio, porque lo tenía planificado así. Y descubrí el método este y era como, ¿cómo decirlo? Persuades a tu cuerpo poco a poco, a tu sistema nervioso, y a lo mejor en la quinta serie te notas más fresco y te notas que estás más activado. Y a mí me pasa, y más en la sentadilla. Día 3, miércoles, día de pierna, enfocado en la squat pesada. También es otro día de fuerza donde no añado mucho volumen de entrenamiento, y después hago un poco de trabajo accesorio de sentadilla, como puede ser Bulgarian Squat, también algo de peso muerto o hip thrust. Entonces voy variando bastante. En este caso, como no tengo acceso al gimnasio, lo hago en casa con la kettle, y obviamente no es un trabajo de fuerza, por así decirlo, porque no puedo coger mucho peso porque no tengo a mi disposición tanto peso, pero es un trabajo un poco más de hipertrofia en estos meses. Y bueno, en este caso no haría doble sesión, aunque me esté preparando para una carrera, no haría doble sesión el miércoles. Bueno, hoy cuarto día de entrenamiento, hoy es jueves, y lo que vamos a hacer es una sesión de carrera interválica. Quiero decir, vamos a hacer series, en este caso vamos a hacer 6 series de 1 kilómetro cada serie, con un descanso de 90 segundos más o menos. Intentamos que sea un descanso activo, entre comillas. Bueno, es un entrenamiento, también mejorar mi V2 Max, también aumentar la capacidad de soportar esfuerzos aeróbicos en condiciones de umbrales anaeróbicos, es decir, condiciones de ir a un ritmo bastante alto. Bueno, comenzamos el calentamiento, 1 kilometrito, y empezamos con la serie de 1 kilómetro. Comenzando, acabo de hacer 1 kilómetro y vamos a empezar la serie. Lo podéis ver todo en Strava, lo podéis seguir en Strava. No se ve mucho. Primer bloque de 3 series de 6 kilómetros acabado. Bastante bien, a 4:20 cada kilómetro, mejor de lo que me esperaba. Ahora descanso 3 minutos entre bloque y bloque, que solo hay 2, y no es descanso activo ahora, porque ahora viene un poquito más de dureza. Última serie ya, esta última la he hecho a 4 y lo he notado, he notado bastante, pero bien, he notado bastante también el aire de cara. Esta vez no me ha venido de cara, entonces se nota muchísimo, va más rápido incluso. Así que voy a acabar la serie y el entrenamiento, y después haré una vuelta de calma, corriendo tranquilito, sin mirar el reloj. Hemos acabado ya la serie, vamos a volver a hacer una vuelta de calma de aquí al asfalto, que es lo que me queda, de aquí al asfalto, que serán 1 kilómetro o así, y ya está. Como veis, de momento llevamos un full push leg, ¿vale? Que es lo normal, frecuencia 1, es decir, que solo lo hago una vez a la semana. ¿Por qué? Porque el viernes no vuelvo a empezar el pull push leg, sino que hago pull and push, es decir, mezclo la acción de tirar y de empujar, mezclo muscle ups, dips, dominadas, pero en este caso es
más enfocado a la hipertrofia, es decir, bajo intensidades, bajo carga de entrenamiento y subo un poco de repeticiones. En este caso utilizo el método piramidal también a veces. Voy subiendo la repetición de 2 a 10 repeticiones y vuelvo a bajar, es decir, hago una pirámide. Voy variando un poco, pero normalmente utilizo estos métodos a la hora de entrenar. En este caso los viernes no haría doble sesión, ya que los jueves normalmente, como voy a una sesión un poco subiendo la intensidad del entrenamiento de resistencia, tampoco me quiero fatigar bastante. Y todo va dependiendo de la carrera en la que me esté preparando. Si me estoy preparando por una carrera de 10 kilómetros, pues a lo mejor no necesito hacer doble sesión. Pero si me estoy preparando para una media maratón y también quiero hacer ejercicios de fuerza, aquí sí que iría variando entre las semanas, después iría bajando el volumen de entrenamiento. Hoy entreno de empuje-tirón, pero mi hermano y yo nos hemos bajado antes a hacer un poco de pinos y hacer un poco de flexiones lagartija, creo que son. Y bueno, voy a grabar algunas. O sea, al principio estamos comenzando, o sea, es la primera vez que estamos probando estas flexiones y a ver qué tal. Of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I hate. I know all too well it don't come easy. The chains of the world, they seem to move in tight. I try to walk around it, but stumbling so familiar. Trying to get up, but the doubt is so strong. There's gotta be a wind in my bones. I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find that cost me everything I have. Well, I'm looking for freedom, I'm looking for freedom, and to find that may take everything I have. Oh, not giving up has always been hard, so hard. But if I do things the easy way, I won't get far. Life hasn't been very kind to me lately. Well, El sábado, día de descanso, como el jueves, pero en este caso, día de movilidad solo o simplemente andar, como mucho, moverme, despejarme un poco de toda la semana. Domingo lo que haría sería un long run, es decir, una carrera a larga distancia con un RPE, índice de esfuerzo percibido a lo mejor, de 6, 7, no mucho, sería como un easy run. Si a lo mejor quiero apretar un poco en los últimos kilómetros, sí quería un poco una carrera long run progresiva, es decir, los primeros 10 kilómetros voy a un ritmo de 5 kilómetros, los otros 5 kilómetros voy a un ritmo de 21 kilómetros y los otros 5 kilómetros que faltan voy a un ritmo de 10 kilómetros, por ejemplo. Entonces ahí puede ser una carrera progresiva, más o menos, o dependiendo de todo, pues simplemente voy al mismo ritmo, intento ir al mismo ritmo toda la carrera y ya está. Y bueno, aquí os dejo el resumen de mi semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya he dicho, esta es una semana normal sin dobles entrenamientos y mezclando entrenamientos de resistencia y entrenamientos de fuerza. Y si os ha gustado, dejad un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.